Las paredes de cristal del dominio eterno brillaban con la luz de 1000 estrellas. La emperatriz, sentada en su trono de diamante puro, con los 6 brazos cruzados, observaba la pantalla holográfica que flotaba ante ella. Su piel púrpura brillaba con patrones que denotaban su diversión. A su alrededor, la corte del imperio ceteriano esperaba en silencio. «Muéstrame este mundo primitivo otra vez», ordenó. La pantalla cambió para mostrar un pequeño planeta azul y verde que giraba lentamente en el espacio. Naves se movían a su alrededor como pequeños insectos. La emperatriz se inclinó hacia adelante, sus grandes ojos negros estudiando las naves. Estaban hechas de metal y materiales rudimentarios. Algunas aún usaban combustible químico para desplazarse por el espacio. Sus naves más grandes no eran más grandes que su lanzadera personal. «¿Estos son los humanos?», preguntó con voz llena de incredulidad. «Sí, Su Majestad Imperial», respondió el general Kate More, inclinando su cabeza escamosa. «Nuestros exploradores los encontraron hace 3 ciclos en el borde exterior. Llaman a su mundo Tierra». Apenas habían abandonado su propio sistema estelar. La emperatriz se levantó de su trono. Su alta figura proyectaba sombras sobre la cubierta de mando. Se acercó a la pantalla, observando cómo las naves humanas atracaban en una estación espacial. La construcción parecía tosca y sencilla. Pernos y soldaduras unían las piezas metálicas. No se parecía en nada a la fluida tecnología energética del Imperio Zapiriano. «Miren sus armas», dijo, señalando la pantalla. «Explosivos químicos, proyectiles metálicos. Todavía usan fuego para alimentar sus motores». Su risa resonó por la cámara como música. «Esto es lo que llaman tecnología avanzada». La corte se unió a su risa. La almirante Zatsara dio un paso al frente, con su túnica azul ondeando tras ella. «Llevan menos de 200 rotaciones en el espacio, Majestad. Nuestros niños más pequeños construyen mejores juguetes que sus naves de guerra». Velara asintió, sin dejar de sonreír. El Imperio Zapirano había conquistado 47 sistemas estelares. Su tecnología se basaba en la manipulación de energía pura. Sus naves se movían más rápido que la luz sin quemar combustible. Sus armas podían desgarrar la materia a nivel molecular. Comparados con esto, los humanos eran como insectos intentando construir con barro. «¿Cuántos mundos controlan?», preguntó la emperatriz. «Solo 3, Majestad», respondió el general Kate. «Su mundo natal, la Tierra, un planeta rojo al que llaman Marte, y algunas estaciones mineras alrededor de gigantes gaseosos. Su población es pequeña, quizás 12.000 millones en todas sus colonias». «12.000 millones», repitió Velara, negando con la cabeza. «El Imperio Zapiriano gobierna más de 800.000 millones de almas. Tenemos naves que podrían cristalizar todo su mundo natal en minutos». Se giró para mirar a su corte. «Y, sin embargo, existen en nuestra ruta de expansión». El holograma mostraba el mapa galáctico. Una delgada línea de asentamientos humanos bloquea la ruta directa a 3 valiosos sistemas estelares ricos en elementos raros. Los zapirianos necesitaban esos sistemas para impulsar su continuo crecimiento. Los humanos simplemente estorbaban. «¿Enviamos la flota, Majestad?», preguntó la almirante Sara. Una demostración de fuerza debería obligarlos a rendirse rápidamente. Tara levantó una mano. «No, estos humanos me divierten. Quiero ver cómo reaccionan ante una advertencia adecuada». Regresó a su trono y se sentó. «Abran las comunicaciones con su mundo natal. Todas las frecuencias, quiero que todos los humanos escuchen este mensaje». El oficial de comunicaciones asintió y comenzó a trabajar en su consola. En cuestión de segundos, las pantallas de la cubierta de mando confirmaron que su señal llegaba a la Tierra. Todas las redes humanas de radio, televisión y ordenadores recibían la transmisión. Tara se puso de pie de nuevo y habló con claridad por la grabadora. «Humanos de la Tierra, soy la emperatriz Velara del Imperio Zapiriano. Existen en el espacio que necesitamos para nuestra expansión. Su tecnología primitiva y su pequeña población hacen imposible la resistencia». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. A su alrededor, la corte observaba con expectación. Esta siempre era su parte favorita de una conquista. «Tienen un ciclo solar para rendirse por completo». La emperatriz continuó: «Retiren todas las naves militares del espacio. Preparen sus mundos para la ocupación. Someténse a la autoridad del Imperio Zapiriano. Si cumplen, su especie podrá existir como sirvientes. Si se resisten, serán eliminados».
La transmisión terminó. Tara volvió a sentarse, satisfecha con su ultimátum. Era más generoso de lo que solía ofrecer. La mayoría de las especies no recibieron ninguna advertencia. ¿Creen que se rendirán inmediatamente?, preguntó el general Kate More. Por supuesto, respondió la emperatriz. No son tontos. Con solo mirar nuestras naves comprenderán su situación. Señaló las pantallas que mostraban naves zapirianas. Cada una era una obra de arte, brillando con energía contenida. Los agujeros estaban hechos de materiales que podían soportar el calor de las estrellas. Sus armas podían destruir asteroides de un solo disparo. La almirante Zara mostró las pantallas tácticas. Su nave más grande lleva quizás 50 tripulantes. Nuestro destructor más pequeño tiene una tripulación de 3000 personas. No pueden imaginar la magnitud de nuestro poder militar. La emperatriz asintió. Exactamente. Esta será una de nuestras conquistas más fáciles. Tal vez ni siquiera necesitemos disparar un tiro. Miró la imagen de la Tierra girando pacíficamente en el espacio. Un mundo tan bonito. Será una buena adición al imperio. Pasaron las horas. La flota zapirana esperaba en el límite del sistema estelar humano una respuesta. Los sensores de largo alcance mostraban actividad normal alrededor de la Tierra y Marte. Las naves continuaban sus rutas habituales. Las fábricas seguían produciendo bienes. Nada parecía cambiar. ¿Estamos seguros de que recibieron nuestro mensaje?, preguntó Tara. Sí, Majestad, confirmó el oficial de comunicaciones. Nuestra señal llegó a todos los asentamientos humanos. Definitivamente escucharon su ultimátum. Pasó más tiempo. La emperatriz empezó a impacientarse. Normalmente, las especies respondían en cuestión de horas, suplicando clemencia u ofreciendo una rendición inmediata. Los humanos permanecieron en silencio. Quizás estén negociando los términos entre ellos, sugirió el general Kate More. Los gobiernos primitivos suelen actuar con lentitud. Tara tamborileó con los dedos en el brazo de su trono. Cada dedo terminaba en una garra afilada capaz de cortar acero. O quizás piensan que no vamos en serio. ¿Nos acercamos a su sistema? Una demostración visual podría ayudarles a comprender. Una excelente idea, Majestad, asintió el almirante Zara. La visión de nuestra flota debería convencer a cualquier escéptico. La emperatriz se levantó y caminó hacia la ventana principal. A través del cristal transparente, pudo ver las estrellas y el borde del sistema solar humano. Pronto añadiría otra especie a su colección, otro sistema estelar al imperio, otra victoria a su larga lista de conquistas. Pongan rumbo al tercer planeta, ordenó, pero mantengan la distancia. Quiero que nos vean venir. El miedo. Para hacer su rendición más dulce. El dominio eterno comenzó a moverse, seguido por el resto de la flota zapiriana. 50 naves de diversos tamaños, cada una más avanzada que cualquier otra que los humanos hubieran construido jamás. Sus motores dejaban estelas de energía pura a través del espacio mientras avanzaban hacia la Tierra. Tara sonrió al observar el sistema que se acercaba. Los humanos habían construido su pequeña civilización con metal y fuego, como niños jugando con piedras. Pronto aprenderían lo que era el verdadero poder. Pronto se arrodillarían ante el imperio zapiriano como todos los demás. No tenía ni idea de que su risa acababa de cometer el peor error de la historia galáctica. La flota de avanzada zapiriana descendió del hiperespacio en el límite del sistema solar humano. El general Kate Moore permanecía de pie en el puente de su nave de mando, observando las pantallas tácticas con creciente confusión. Algo andaba mal. Informe, ordenó a su operador de sensores. Señor, estamos detectando muy poca actividad en el sistema. La mayoría de las estaciones orbitales parecen estar apagadas. El tráfico de naves es mínimo. El joven oficial parecía desconcertado. Es casi como si hubieran abandonado sus posiciones. El general Kate More frunció el ceño. Sus escamas verdes cambiaron ligeramente de color, mostrando su incertidumbre. En todos sus años de conquista, nunca había visto algo así. Normalmente, cuando llegaba el imperio cepiriano, las especies primitivas se rendían de inmediato o se preparaban desesperadamente. Últimas defensas. No desaparecían simplemente. ¿Está seguro de que nuestros sensores funcionan correctamente?, preguntó. Sí, señor. Todo el equipo funciona con normalidad. Los humanos simplemente no están allí. El general activó su enlace de comunicación con la emperatriz Velara, quien seguía viajando con la flota principal a varios años luz de distancia.
Su imagen apareció en su pantalla, con los 6 brazos cruzados con impaciencia. ¿Cuál es su situación, general?, exigió. Majestad, el sistema humano parece estar prácticamente vacío. Sus naves militares han desaparecido. La mayoría de las instalaciones orbitales están inactivas. No podemos localizar su flota principal. Los grandes ojos negros de Tara se entrecerraron. Desaparecieron. ¿A dónde podrían ir? Sus naves son demasiado primitivas para viajes de larga distancia. Desconocido, Majestad. Quizás se esconden al otro lado de su estrella. O pueden haber huido a sus colonias exteriores. La emperatriz emitió un sonido de disgusto. Cobardes. Huyen en lugar de enfrentarse a nosotros con honor. Muy bien. Ocupen su mundo natal. Cazaremos a los supervivientes más tarde. El general Kate More asintió y finalizó la comunicación. Se giró hacia el comandante de su flota. Avancen al tercer planeta. Desplieguen los sistemas de escaneo. Encuentren a estos humanos. Las 50 naves de la flota avanzada se adentraron en el sistema solar. Pasaron junto a los gigantes gaseosos donde los humanos habían construido estaciones mineras. Las estaciones estaban allí, pero no mostraban señales de vida. Ninguna nave las defendía. No llegaban señales de sus redes de comunicación. Esto es muy extraño, le dijo el almirante Zachara en privado al general Kate. Incluso la especie más cobarde deja a algunos defensores. Los humanos lo han abandonado todo. Quizás sean más inteligentes de lo que pensábamos, respondió el general. Saben que no pueden ganar, así que preservan su población en lugar de desperdiciar vidas. Al acercarse a la Tierra, los sensores de rango G comenzaron a captar más detalles. El planeta aún mostraba signos de civilización. Las ciudades estaban iluminadas. Las redes eléctricas funcionaban, pero las defensas orbitales estaban desactivadas. Las bases lunares estaban a oscuras. Incluso los ascensores espaciales habían dejado de moverse. Parece que evacuaron a todo el personal militar, pero dejaron atrás a los civiles, informó el operador del sensor. El general Kate More consideró esta información. Era tácticamente acertado, aunque cobarde. Retiren sus fuerzas del peligro y dejen a los no combatientes para evitar que el enemigo destruya centros de población. Los humanos pueden ser primitivos, pero no estúpidos. Señor, gritó repentinamente el operador del sensor, detecto movimiento en la cuadrícula 77 Alfa. En la pantalla principal se veía una sección del espacio cerca de Marte. Una pequeña nave se movía entre asteroides demasiado lejos para identificarla con claridad. ¿Nave humana?, preguntó el general Kate More. Posiblemente, señor, pero la señal es inusual. No coincide con los diseños conocidos de naves humanas. El general ordenó una investigación más exhaustiva. 3 de sus naves se dirigieron hacia el contacto. Al acercarse, la nave desconocida desapareció repentinamente de los sensores. ¿A dónde se fue?, preguntó. Desconocido, señor. Simplemente desapareció. No hay rastros en el hiperespacio, ni explosión. Simplemente desapareció. Durante las siguientes horas, se produjeron incidentes similares en todo el sistema. Las naves aparecían brevemente en los sensores y luego desaparecían sin explicación. En cada ocasión, las naves cepirianas se desplazaban para investigar y no encontraban nada. Fallo en el equipo, sugirió la almirante Zara. Todas las naves reportan los mismos problemas, respondió el general Kate More. No puede ser coincidencia. Empezaron a suceder cosas más extrañas. 3 naves de patrulla enviadas a investigar el cinturón exterior de asteroides no se presentaron a tiempo. Cuando las naves de rescate llegaron a su última posición conocida, no encontraron nada. Ni escombros, ni señales de socorro, ni rastro de la existencia de las naves. El general Kate More sintió los primeros indicios de genuina preocupación. Su flota avanzada era el orgullo del ejército ceeriano. Sus naves estaban equipadas con los mejores sensores de la galaxia. Nada debería poder esconderse de ellos ni atacarlos sin ser detectado. ¿Podrían los humanos saber? Aliados. El almirante Ceara preguntó en voz baja. Otra especie con tecnología más avanzada. Nuestras redes de inteligencia habrían detectado una alianza así, respondió el general. Pero en privado, empezaba a preguntárselo. Los humanos no habían mostrado señales de tecnología avanzada durante las misiones iniciales de exploración. Sus naves eran rudimentarias. Sus armas, primitivas. Sin embargo,
Algo estaba atacando naves zapirianas sin ser visto. Otra nave de patrulla desapareció cerca de Júpiter. Esta vez, el equipo de rescate llegó con la suficiente rapidez como para detectar débiles lecturas de energía en la zona. Las lecturas no se parecían a nada en las bases de datos zapirianas. La señal de energía sugiere algún tipo de tecnología de sigilo avanzada, informó el oficial científico, pero este nivel de sofisticación debería ser imposible de alcanzar para los humanos. El general Kate miró fijamente la pantalla táctica. Las marcas rojas mostraban dónde habían desaparecido sus naves. 7 naves perdidas en 12 horas. Aún no había contacto visual confirmado con lo que las estaba llevando. Retirad todas las unidades de patrulla a la formación principal, ordenó. No más misiones de reconocimiento en solitario. Señor, ¿deberíamos informar a la emperatriz de nuestra pérdidas? El general dudó. Empressara no toleraba el fracaso. Admitir que los humanos habían destruido 7 de sus naves resultaría en un severo castigo, pero seguir perdiendo naves sin explicación sería aún peor. Envíen un mensaje codificado, decidió. Informen que hemos encontrado una resistencia inesperada. Solicite permiso para esperar a la flota principal antes de continuar. La respuesta llegó en 1 hora. Empressara no estaba contenta. Resistencia inesperada. Su imagen se esfumó en la pantalla de comunicación. De humanos. ¿Comanda 50 de nuestras mejores naves contra primitivos que blanden metal y reporta resistencia? Majestad, hemos perdido 7 naves por ataques desconocidos. Sea lo que sea a lo que nos enfrentamos, no es la tecnología primitiva que esperábamos. Imposible. Nuestra inteligencia es exhaustiva. Los humanos no tienen tecnología avanzada. Están siendo superados estratégicamente por cobardes que se esconden en campos de asteroides. Su voz se volvió peligrosa. Quizás necesito un nuevo general, uno que no se amedrente. El general Kate sintió que su carrera pendía de un hilo. Dame 2 días más, Majestad. Localizaré y destruiré a estos invasores humanos. Tienes un día, respondió Velara con frialdad. Luego llegaré con la flota principal. Si para entonces no has solucionado este problema, te enfrentarás a mi desagrado personal. La comunicación terminó. El general Kate More permanecía solo en su puente, contemplando las estrellas. En algún lugar, los humanos usaban tecnología que no debería existir. Cazaban sus naves como depredadores, acechando a sus presas. Y en menos de 24 horas, la emperatriz Velara llegaría esperando encontrar el sistema conquistado y pacificado. Había comandado flotas durante 30 años. Había conquistado 12 mundos para el imperio. Pero al observar la pantalla táctica que mostraba sus naves desaparecidas, el general Kate More sintió algo que nunca antes había experimentado en batalla: miedo. La emperatriz Tara llegó al sistema solar humano con todo el poder del imperio ceteriano. 300 naves emergieron del hiperespacio cerca de Júpiter en perfecta formación. La flota principal eclipsaba la fuerza avanzada del general Kate Moore. Enormes dreadnoughts flotaban junto a veloces destructores y cruceros pesados. En el centro de la formación, el dominio eterno brillaba como una estrella de cristal. Informe de estado, exigió la emperatriz en cuanto la flota descendió al espacio normal. El general Kate More apareció en su pantalla de comunicaciones. Sus escamas mostraban signos de estrés. Majestad, hemos perdido 14 naves en total. Los humanos están usando tecnología de sigilo mucho mayor que nuestras estimaciones iniciales. 14 naves. La voz de Beltara podría haber congelado el agua. Perdieron 14 naves a manos de primitivos con cohetes metálicos. Majestad, lo que sea que estemos enfrentando no es primitivo. Nuestras mejores estimaciones sugieren que tienen algún tipo de sistema de camuflaje avanzado. Posiblemente escudos de energía que los ocultan de nuestros sensores. La emperatriz se levantó de su trono, sus 6 brazos temblando de rabia. Basta de excusas. Muéstrenme a estos humanos fantasmas. Me encargaré de ellos personalmente. La pantalla táctica se activó, mostrando las posiciones de ambas flotas. Las fuerzas zapiranas formaron una enorme nube de contactos alrededor de Júpiter. El espacio vacío se extendía entre ellos y los planetas interiores donde esperaba la Tierra. Desplieguen barridos completos de sensores, ordenó Velara. Quiero que escaneen cada metro cúbico de este sistema. Estos humanos no pueden esconderse de 300 naves. La flota se desplegó en un amplio patrón de búsqueda. Avanzados los sensores exploraron cada asteroide, cada fragmento de desecho espacial,
cada sombra donde pudiera esconderse un enemigo. Durante 1 hora, no encontraron nada más que espacio vacío. Entonces, la almirante Zara notó algo extraño en sus pantallas. Majestad, hay lecturas inusuales cerca del cinturón de asteroides. Señales de energía muy tenues. Investiguen de inmediato, ordenó la emperatriz. 20 naves se dirigieron hacia las anomalías detectadas. A medida que se acercaban, el espacio mismo pareció brillar ligeramente. El efecto era tan sutil que solo los instrumentos más sensibles podían detectarlo. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Velara. Desconocido, Majestad. Parece ser algún tipo de distorsión óptica, como ondas de calor, pero en el vacío. La emperatriz estudió las lecturas cuidadosamente. Sus años de experiencia le decían que algo andaba muy mal. El espacio no brilla sin causa. La energía no desvía la luz sin tecnología que la dirija. Todas las naves, alerta máxima, ordenó. Desplieguen formaciones de batalla. Carguen todas las armas. La flota zapiriana comenzó a prepararse para el combate. Las naves se posicionaron para atacar con precisión experta. Los escudos de energía se activaron con brillantes destellos. Los sistemas de armas se activaron con energía de fuerza contenida. Fue entonces cuando los humanos se rebelaron. El espacio se rasgó como una tela rasgada. La realidad pareció plegarse y retorcerse mientras enormes formas empezaban a emerger de la nada. El efecto de brillo se intensificó y de repente se transformó en algo que dejó a todos los zapirianos en cada nave sin aliento. La primera forma en materializarse por completo fue enorme, incomprensible. 15 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Era menos una nave que una ciudad flotante. Su casco era de metal oscuro, cubierto de puertos de armas y bahías de lanzamiento. Extraños símbolos marcaban sus costados con letras brillantes. Los campos de energía crepitaban en su superficie como relámpagos controlados. Junto al vacío, la almirante Zara susurró: ¿Qué es eso? Aparecieron más formas. Otra enorme nave se desmanteló cerca, y luego otra. Cada una era del tamaño de una pequeña luna, rebosante de tecnología que los ceirianos nunca habían visto. Las bahías de lanzamiento se abrieron como bocas hambrientas. Las torretas de armas giraron para rastrear objetivos. Los conjuntos de sensores se desplegaron como flores de metal. Una señal de comunicación llegó al dominio eterno. La imagen que apareció en la pantalla de la emperatriz Velara era la de una mujer humana con uniforme azul oscuro. Su cabello era gris y sus ojos fríos como el hielo invernal. Tras ella, el puente de su nave mostraba a docenas de tripulantes trabajando en estaciones repletas de pantallas y controles. Emperatriz Beltara, la humana, dijo con voz tranquila: soy la almirante Sarachén de la Fuerza de Defensa Terran. Querías ver lo que la humanidad podía construir. Llevamos 300 años esperando para demostrárselo a alguien. Tara miró a la humana conmocionada. La enorme nave tras la almirante Chen era una tecnología muy superior a cualquier cosa registrada en las bases de datos zapirianas. El puente por sí solo parecía más avanzado que la nave insignia de la emperatriz. Imposible. Velara logró decir: su especie es primitiva. Escaneamos su tecnología. Usan cohetes químicos y armas metálicas. El almirante Chen sonrió, pero no había calidez en su expresión. Sí, usamos esas cosas. También usamos reactores de fusión, motores de antimateria, computadoras cuánticas y manipuladores gravitacionales. Mostramos diferentes caras a diferentes visitantes. Prensa, la pregunta es ¿por qué asumiste que el primer rostro era el único? Más naves humanas seguían descubriéndose alrededor de la flota ceeriana. Beltara observó con creciente horror cómo la pantalla táctica se llenaba de contactos rojos. Cada nave humana era enorme. Cada una irradiaba señales de energía que hacían que los dreadnoughts zaperianos parecieran juguetes. ¿Cuántas naves tienes?, preguntó la emperatriz. En este sistema, 200 superportaaviones, 400 naves de escolta y unos 50.000 cazas, respondió el almirante Chen con indiferencia. El resto de la flota está estacionada en nuestras otras colonias. Aprendimos hace mucho tiempo a no tener todos los huevos en la misma canasta. Las cifras eran imposibles. El Imperio Cepiriano era una de las fuerzas militares más grandes de la galaxia, y había traído 300 naves para conquistar a la humanidad. Los humanos afirmaban tener el doble de naves en un solo sistema estelar. Tus sensores detectaron cohetes químicos rudimentarios, continuó el almirante Chen. Eran cargueros y transportes civiles.
¿De verdad creían que les mostraríamos nuestras naves militares antes de conocer sus intenciones? El canal de comunicación del general Kate Moore se activó. Majestad, los sensores de largo alcance detectan más fuerzas humanas en todo el sistema. Parecen haber estado aquí desde siempre, ocultas por tecnología furtiva. Velara volvió a mirar la pantalla táctica. Los contactos rojos que representaban naves humanas ahora superaban en número a su flota en más de 2-1. Y no eran pequeños asaltantes ni exploradores. Eran naves de guerra capaces de destruir planetas. Nos han estado observando desde que entramos en su espacio, comprendió. Por supuesto, confirmó el almirante Chen. Detectamos su flota avanzada hace semanas. Rastreamos su fuerza principal desde 3 sistemas estelares de distancia. Conocemos la composición exacta de su flota, la capacidad de sus armas y la ubicación de sus mundos de origen. La emperatriz sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo. Un miedo gélido y profundo que hizo que sus escamas cambiaran de color a pesar de sus intentos de controlarse. ¿Qué quieren?, preguntó. La expresión del almirante Chen se enfrió aún más. Llegaron a nuestro sistema sin invitación. Amenazaron a nuestros civiles. Exigieron nuestra rendición. El humano hizo una pausa. ¿Qué creen que queremos, emperatriz? Alrededor de la flota zapiriana, los superportaaviones humanos comenzaron a abrir sus bahías de lanzamiento. Olas de naves más pequeñas se desbordaron como enjambres de insectos metálicos. Escuadrones de cazas se formaron en perfectas formaciones. Grupos de bombarderos tomaron posiciones para ataques. El espacio alrededor de Júpiter se llenó de tantas naves humanas que bloquearon las estrellas. Declararon la guerra a la humanidad, dijo el almirante Chen en voz baja. Felicidades, emperatriz. Tu deseo se cumplió. Tara miró su propia pantalla táctica y vio 300 naves cefirias rodeadas por una nube de fuerzas humanas que parecía extenderse hasta el infinito. Por primera vez en su larga vida, la emperatriz del Imperio Ceiriano se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Los humanos no habían huido despavoridos. Se habían estado preparando para la guerra. La batalla comenzó sin previo aviso. La almirante Chen no dio órdenes de ataque. No pronunció discursos ni amenazó. Simplemente cerró el canal de comunicación y 200 superportaaviones humanos abrieron fuego al mismo tiempo. El espacio se iluminó como un nuevo sol naciente. Rayos de armas de energía se extendieron por el vacío entre las flotas. Misiles lanzados en nubes tan densas que parecían tormentas de metal. Proyectiles cinéticos aceleraron a velocidades increíbles, convirtiéndose en invisibles estelas de destrucción. La emperatriz Tara se aferró a los brazos de su trono, mientras el dominio eterno se estremecía bajo el impacto. Sus escudos brillaron con un azul intenso al ser impactados por armas humanas. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente en sus puestos. «Informe de daños», gritó por encima del ruido de la batalla. «Escudos al 60% y cayendo», respondió la almirante Zachara. «Estas armas humanas son más poderosas que cualquier cosa en nuestras bases de datos». La pantalla táctica mostró el verdadero horror de la situación. La flota ceeriana estaba atrapada en el centro de una esfera de potencia de fuego humana. En todas direcciones, más naves enemigas los esperaban. Los humanos no solo habían ocultado su flota. La habían posicionado perfectamente para este momento. «Respondan al fuego», ordenó Tara. «Todas las naves, ataquen al enemigo». La flota zapiriana respondió con sus propias armas. Rayos de energía se dirigieron hacia las naves humanas. Torpedos de plasma. Las armas de gravedad intentaron aplastar los cascos enemigos. Pero las naves humanas eran diferentes a cualquier enemigo al que los zapiranos se hubieran enfrentado. Cuando los rayos de energía zapirianos los impactaban, las armas parecían salpicar sus cascos sin causar daño. Cuando los torpedos de plasma impactaban, las explosiones apenas arañaban su blindaje. Estas no eran naves construidas para la velocidad o la elegancia. Eran fortalezas diseñadas para sobrevivir a cualquier ataque de la galaxia. Su blindaje está absorbiendo nuestras armas de energía, informó el oficial de armas. El plasma tiene un efecto mínimo. Ni siquiera la distorsión gravitatoria penetra sus cascos. Tara observó con incredulidad cómo sus armas más poderosas no conseguían dañar al humano. El Imperio Zapiriano había conquistado 47 mundos con estas mismas armas. Habían destrozado las flotas de una docena de especies. Ahora eran inútiles contra armaduras de metal y cerámica que deberían haber sido primitivas. «Concentren el fuego en un solo objetivo», ordenó.
Concentren todas las armas en la nave humana más cercana. 20 naves zaperianas apuntaron sus cañones a un superportaaviones humano. Rayos de energía convergieron en su casco en una demostración de poder destructivo que debería haber vaporizado cualquier nave jamás construida. La nave humana se estremeció bajo el asalto, su armadura brillando roja por el calor. Pero no se rompió. No explotó. Simplemente absorbió el daño y siguió luchando. Peor aún, la nave humana comenzó a devolver el fuego con armas que los zapirianos nunca antes habían visto. Misiles nucleares detonaron contra los escudos zapirianos en bolas de fuego radiactivo. Proyectiles cinéticos que se movían a velocidades imposibles atravesaron barreras de energía como si estuvieran hechas de papel. Rayos de partículas atravesaron la armadura zapirana como cuchillos candentes a través del metal blando. Los escudos fallaron en varias naves. La almirante Zexara informó: la gloriosa victoria ha perdido su energía primaria. La representación estelar está desprendiendo atmósfera. Velara no entendía qué sucedía. Se suponía que la tecnología humana era primitiva. Sus armas no deberían haber sido rival para los escudos de energía ceerianos. Sin embargo, sus naves estaban siendo destruidas por lo que parecían ser versiones mejoradas de las mismas armas cinéticas y nucleares rudimentarias que habían descartado como anticuadas. Estas no son las mismas armas que detectamos antes, se dio cuenta. Los humanos han estado mintiendo sobre sus capacidades. La voz del general Kate Moore llegó por el sistema de comunicación desde su propia nave. Majestad, tenemos que retirarnos. Estos no son los primitivos a los que esperábamos enfrentarnos. No, grunó Velara. El imperio cepiriano no se retira ante especies inferiores. Pero incluso mientras hablaba, más de sus naves morían. Los humanos lucharon con una brutalidad que la conmocionó. No intentaron inutilizar naves enemigas ni obligar a los que se rindieran. Simplemente destruyeron todo lo que pudieron atacar. Las naves zapirianas explotaron en brillantes destellos de luz. Los escombros se esparcieron por el espacio. Las cápsulas de escape fueron ignoradas mientras la flota humana se concentraba en eliminar cualquier amenaza. Sus cazas están atravesando nuestra línea defensiva, gritó el oficial táctico. Tara miró la pantalla y vio miles de pequeñas naves humanas pululando alrededor de la flota zapiriana como insectos furiosos. Cada caza estaba fuertemente armado y parecía operar con precisión humana. Se movían en perfecta coordinación, atacando puntos débiles y retirándose antes de que el fuego de respuesta pudiera impactar. Esas naves están controladas por inteligencia artificial, preguntó la almirante Zexara horrorizada. La respuesta llegó cuando uno de los cazas humanos colisionó con un destructor ceteriano. En lugar de intentar evitar el choque, el caza se estrelló deliberadamente contra el puente de la nave enemiga y explotó. El destructor giró sin control, con su centro de mando destruido. Están usando a sus pilotos como armas guiadas, susurró. ¿Qué clase de especie hace eso? Pero se equivocaba. No eran ataques suicidas de pilotos desesperados. Los cazas humanos estaban controlados por inteligencia artificial. No tenían tripulaciones vivas que perder. Eran máquinas diseñadas con un solo propósito: la destrucción completa de cualquier amenaza a la humanidad. Más armas humanas aparecieron a medida que la batalla continuaba. Enormes proyectiles cinéticos comenzaron a caer del sistema exterior. Enormes trozos de metal y roca aceleraron a velocidades increíbles y apuntaron a la flota zapiriana. Al impactar, liberaron la energía de armas nucleares sin la radiación. Nos están lanzando asteroides, informó la almirante Zara con incredulidad. Literalmente están lanzando piedras, pero a velocidades relativistas. Plataformas de bombardeo orbital se desplegaron desde los supertransportadores humanos como flores de metal. Estas plataformas inmediatamente comenzaron a lanzar proyectiles hacia cualquier nave zaperiana a su alcance. Los proyectiles eran simples, solo varillas metálicas de unos pocos metros de largo, pero se movían tan rápido que perforaban escudos de energía y armaduras como si fueran de papel de seda. Escudos caídos en el dominio eterno, gritó el oficial de defensa. Estamos recibiendo impactos directos en el casco. Tara sintió que su nave insignia se estremecía al dar en el blanco las armas humanas. Las explosiones resonaron por los pasillos. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear mientras los informes de daños llegaban de todas las secciones de la nave. La sala de máquinas informa de un fallo de contención en el reactor 3. Se oyó una voz por el intercomunicador. Brecha de casco en las cubiertas 7 a 12. Los sistemas de extinción de incendios están desconectados.
La emperatriz miró alrededor de su puente y vio miedo en los ojos de su tripulación. Eran guerreros experimentados que habían luchado en docenas de batallas, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Los humanos no luchaban como cualquier otra especie de la galaxia. Luchaban como si quisieran matar todo lo que se moviera y sazonar la tierra tras ellos. Majestad, la voz del general Kate llegó. Por el sistema de comunicación. Su imagen apareció en su pantalla, y pudo ver explosiones al fondo, detrás de él. Hemos perdido 60 naves. Hay más dañadas e incapaces de luchar. Debemos retirarnos mientras podamos. Velara quiso negarse. El Imperio Ceterian nunca se había retirado ante ningún enemigo. Pero al observar la pantalla táctica, pudo ver que su flota estaba siendo destruida sistemáticamente. Los humanos no solo estaban ganando la batalla. Estaban aniquilando sus fuerzas con una eficacia aterradora. Todas las naves, dijo finalmente, con la voz cargada de derrota. Prepárense para un salto hiperespacial de emergencia. Nos retiramos de este sistema. Mientras sus naves supervivientes comenzaban a impulsar sus motores más rápidos que la luz, Tara echó un último vistazo a la flota humana. 200 superportaaviones flotaban en el espacio como ángeles oscuros de la muerte. Habían revelado solo una fracción de su verdadero poder, y había sido suficiente para quebrar el poderío del Imperio Zapiriano. Por primera vez en su vida, la emperatriz Velara comprendió que había despertado algo que debería haber permanecido dormido en la oscuridad entre las estrellas. El dominio eterno avanzaba con dificultad por el hiperespacio junto con otras 37 naves supervivientes. Lo que una vez fue el orgullo del Imperio Zapiriano era ahora una flota destrozada que huía para salvar su vida. La emperatriz Tara, sentada en su trono de cristal agrietado, observaba los informes de daños que contaban la historia de una derrota total. 263 naves perdidas. 40.000 tripulantes muertos o desaparecidos. El mayor desastre militar de la historia zapiriana. Todo por haberse reído de la humanidad. Majestad, la almirante Zara se acercó con cuidado. La mitad de su uniforme estaba quemada y sus escamas azules mostraban manchas de tratamiento médico. Estamos recibiendo solicitudes de comunicación del Consejo Galáctico, la Hegemonía y una docena de otras potencias. La noticia de nuestra derrota se está extendiendo. Tara no respondió de inmediato. Estaba pensando en los últimos momentos de la batalla cuando el rostro del almirante Chen apareció en su pantalla por última vez. La mujer humana no parecía triunfante ni enojada. Parecía cansada, como quien ha completado una tarea desagradable pero necesaria. Sus palabras resonaron en la memoria de Velara. Su gente creía que éramos primitivos porque usamos metal y fuego. Olvidaron que el metal y el fuego conquistaron nuestro mundo entero. No desarrollamos tecnología elegante porque nunca lo necesitamos. Desarrollamos tecnología que funciona cuando todo lo demás falla porque hemos aprendido que todo lo demás siempre falla. Esas palabras confundieron a la emperatriz al principio. Ahora, flotando la enfermería mientras sus heridas sanaban, comenzó a comprender lo que la humana había querido decir. El Imperio Ceyano usaba tecnología basada en la energía porque era eficiente y hermosa. Sus naves eran obras de arte que se deslizaban por el espacio como criaturas vivientes. Sus armas eran precisas y limpias, diseñadas para alcanzar la victoria con el mínimo desperdicio. La humanidad había construido algo completamente diferente. Sus naves no eran hermosas. Eran funcionales. Sus armas no eran elegantes. Eran devastadoras. Toda la tecnología humana parecía diseñada con un solo principio en mente: tenía que funcionar pasara lo que pasara. Los humanos nos han estado observando durante décadas, dijo Velara finalmente. Sabían que veníamos. Se prepararon para este escenario exacto. El general Kate More, con el brazo en cabestrillo, asintió con tristeza. Nuestras redes de inteligencia fallaron por completo. Creímos estar observando una especie primitiva, pero ellos nos observaban, aprendían nuestras tácticas, estudiaban nuestras debilidades. La emperatriz cerró los ojos e intentó procesar la magnitud de su error. La humanidad había permitido que el Imperio Zapiriano explorara su sistema. Habían dejado que naves alienígenas observaran su tecnología y contaran sus defensas, pero lo que los exploradores habían visto no era la verdadera capacidad de la humanidad. Era una ilusión cuidadosamente elaborada. Nos mostraron lo que querían que viéramos. Se dio cuenta de que había cohetes químicos y naves de metal, armas primitivas y pequeñas flotas. Se hacían pasar por débiles para que los subestimáramos. ¿Pero por qué? La almirante Zexara preguntó, ¿por qué ocultar su verdadera fuerza?
La mayoría de las especies demuestran su poder para prevenir conflictos. Tara reflexionó sobre esta pregunta durante un buen rato. Finalmente, llegó a una conclusión que la dejó helada. Porque querían que los atacáramos, dijo en voz baja. Querían una excusa para mostrarle a la galaxia lo que podían hacer. Las implicaciones de esta revelación eran asombrosas. La humanidad no solo había derrotado al Imperio Zapiriano, sino que lo había manipulado para que proporcionara la demostración perfecta del poder militar humano. Todas las especies de la galaxia sabrían ahora que los primitivos que usaban metales eran en realidad la fuerza más peligrosa con la que nadie se había encontrado jamás. Las demás potencias solicitan informes detallados de la batalla. El general Kate Moore dijo que quieren saber exactamente qué capacidades humanas observamos. Y les contaremos, decidió Tara, les contaremos todo sobre la tecnología de sigilo que puede ocultar flotas. Sobre las armas que ignoren los escudos de energía. Sobre los cazas de inteligencia artificial que se usan a sí mismos como misiles guiados. La almirante Zara pareció sorprendida. Majestad, esa información podría sernos valiosa. Podríamos intercambiarla por acuerdos de alianza o concesiones territoriales. No, dijo la emperatriz con firmeza. Todas las especies de la galaxia necesitan saber lo que hemos aprendido. La humanidad no es como otras civilizaciones. No luchan por territorio, recursos ni gloria. Luchan para eliminar las amenazas. Por completo y de forma permanente. Saba se levantó de su trono, ignorando el dolor de sus heridas. Envía un mensaje a todas las grandes potencias. Diles que el Imperio Zapiriano reconoce formalmente la soberanía humana sobre su territorio. Diles que cualquier especie que esté considerando una agresión contra la humanidad debería reconsiderarlo con mucho cuidado. La tripulación del puente se miró conmocionada. La emperatriz estaba recomendando básicamente que la galaxia dejara a la humanidad en paz. Esto no tenía precedentes en la historia zapiriana. Majestad, dijo el general Kate con cuidado. Algunos lo verán como una debilidad. Nuestros enemigos podrían pensar que podemos ser derrotados si los humanos lograron doblegarnos tan fácilmente. Velara rió, pero no había humor en la voz. ¿Qué lo pensaran? Que enviaran sus flotas contra la humanidad. Los humanos estarán encantados de ofrecer más demostraciones de sus capacidades. Durante las semanas siguientes, mientras las naves zapirianas supervivientes regresaban a casa, comenzaron a llegar informes de toda la galaxia. La noticia de la victoria de la humanidad se había extendido más rápido de lo esperado. Las reacciones variaron según la especie. El militante Imperio Korak comenzó de inmediato a planear su propio asalto al espacio humano. Convencidos de que podrían triunfar donde los zafiranos habían fracasado, la pacífica Federación Ayari envió mensajes diplomáticos a la Tierra solicitando acuerdos comerciales y pactos de no agresión. Los antiguos caminantes del vacío, que no habían hablado con especies más jóvenes en milenios, emergieron de sus mundos ocultos para pedir audiencia a la humanidad. Pero la respuesta más significativa provino del propio Consejo Galáctico. Por primera vez en 200 años, votaron para invitar a una nueva especie a unirse a sus filas. La invitación fue enviada a la Tierra con todos los honores diplomáticos. La emperatriz Tara recibió una copia de la respuesta de la humanidad. La respuesta del almirante Chen fue breve y profesional. La Fuerza de Defensa Terrana reconoce la invitación del Consejo Galáctico. Agradecemos el gesto. Sin embargo, la humanidad debe respetuosamente declinar su membresía en este momento. Preferimos observar la política galáctica desde la distancia hasta que comprendamos mejor las costumbres y tradiciones locales. Esperamos que esto no los ofenda. Al leer esas palabras, Velara comprendió que la humanidad había logrado algo extraordinario. Habían demostrado una abrumadora superioridad militar, presentándose a la vez como razonables y diplomáticos. Habían demostrado que podían destruir a cualquiera que los amenazara, pero también que preferían las soluciones pacíficas. Están enseñando a la galaxia a temerlos y respetarlos al mismo tiempo, le dijo al almirante Zara. Una estrategia brillante. Meses después, cuando el Imperio Korak lanzó su propio ataque al espacio humano, los resultados fueron aún más decisivos que la derrota ceteriana. Esta vez, la humanidad no se limitó a destruir la flota atacante. Siguieron a los supervivientes a casa y desmantelaron todas las instalaciones militares Korak en todo su territorio. La especie que había glorificado la conquista durante 1000 años se rindió incondicionalmente en una semana. El mensaje era claro. La humanidad se defendería con absoluta crueldad, pero no buscaría la conquista ni la expansión. Dejaría en paz a las demás especies mientras éstas las dejaran en paz.
Sentada en su reconstruida sala del trono, la emperatriz observaba las estrellas y se preguntaba cuántos otros gigantes dormidos se ocultaban entre ellas. ¿Cuántas especies habían aprendido la misma lección que la humanidad? Que la mayor fortaleza residía a menudo en parecer débil hasta el momento en que se decidía revelar el verdadero poder. Se había reído de la tecnología primitiva de la humanidad, sin percatarse de que tras sus naves de metal y cohetes químicos se escondía la fuerza militar más sofisticada que la galaxia jamás había visto. Su risa había despertado algo que cambió para siempre el equilibrio de poder entre las estrellas. Las sombras de 200 superportaaviones acecharían sus sueños por el resto de su vida. Un recordatorio de que, a veces, el mayor error que puede cometer un depredador es asumir que su presa está indefensa.